Sí, entonces es la enfermedad más común que existe de transmisión sexual, pero quisiera preguntarles, ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual pensamos que existen? Bastantes, ¿verdad? Unas que vienen a la mente, VIH, papiloma humano, que es un virus, sífilis, gonorrea, herpes, chancro, sí. En realidad existen alrededor de 30 patógenos, entre bacterias, virus, hongos, parásitos, entre 30 patógenos producen las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales hay 8 que son las más comunes. Las virales, como son las del herpes, como es la del virus del papiloma humano, la del VIH, y estas son incurables. ¿Por qué uno piensa que un virus será una infección incurable dentro de nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe? Es incurable. Si tenemos herpes, si nos contagiamos con herpes, tal vez no siempre manifestaremos los signos y síntomas, pero se mantiene en nuestro cuerpo el virus. Porque supongo es que se crea simbiosis, crea alguna relación tal que ya luego no se los puede desaparecer. Crea una simbiosis. Simbiosis quiere decir que los dos se benefician. En realidad nosotros nos perjudicamos. Lo que pasa es que los virus copian su código genético en nuestras células. De esa manera siempre estaremos con el código genético impregnado de virus. Entonces cuando la célula se multiplica, se multiplicará ese código genético también. Y ese código genético hará que la célula comience a producir las proteínas propias del virus. Luego estas proteínas se junten y formarán más virus que serán eliminados y vertidos a la sangre. ¿Sí? Entonces, enfermedades curables como son la clamidia, como es la sífilis, gonorrea, y enfermedades incurables, más que nada hablamos de virus. VIH, papiloma, herpes. Entonces aquí tenemos algunas de las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos, entre las cuales tenemos gonorrea, clamidia. ¿Cuál más suena de aquí? La salmonella, shigella, streptococcus. Agentes virales, en cambio tenemos herpes, que el herpes tipo 1 antes era asociado con el herpes labial. Pero hoy en día ya ha evolucionado de tal manera la enfermedad que podemos tener herpes tipo 1 en genitales, herpes tipo 2 en labios, etc. No hay ninguna regla marcada en piedra. ¿Sí? Protozoos, que son organismos unicelulares. Hongos, básicamente hablamos de Candida albicans. Y ectoparásitos. Es importante saber que nuestros genitales tienen sus propios protectores, su microflora natural. Entonces nosotros al tomar, por ejemplo, el yogur, tienen los lactobacillus. También tenemos el kombucha, que es una bebida de té fermentado, que tiene acidophilus. Nosotros podemos tomar suplementos de probióticos y todo esto va a mejorar la microflora de los genitales, protegiéndonos de infecciones. Otro suplemento muy bueno para las infecciones de vías urinarias es la vitamina C, porque acidifica el pH de la uretra y de esta manera dificulta la vida de las bacterias en este sitio. Entonces una persona con infecciones de vías urinarias a repetición puede tomar suplementos de probióticos, puede tomar vitamina C, son algunas de las cuestiones que yo le recomendaría. Pero acudir al médico, porque la infección más común, como les mencioné, es la Chlamydia trachomatis, la cual puede desembocar incluso en infertilidad si no es tratada a tiempo. Entonces, clamidia, hay varias cepas de esta bacteria. Tenemos Chlamydia psittaci, que está presente en las palomas y en otras aves, y se transmite mediante las heces. Y esta produce otro tipo de enfermedad, no en los genitales, produce una enfermedad sistémica de fiebre y tos. También tenemos Chlamydia pneumoniae, que produce una neumonía no específica, o sea que no, una neumonía que no es la típica que se presenta, es por clamidia. Y tenemos ya Chlamydia trachomatis, de los cuales tenemos varios subtipos. L1, L3, DAK y A y B. A y B ataca a lo que es el sistema gastrointestinal. También podemos tener infecciones de clamidia en sistema gastrointestinal. E incluso podemos tener un tipo de artritis en las articulaciones causada por las infecciones bacterianas, en este caso la clamidia. Una artritis reactiva, como se le llama. Entonces, no necesariamente la infección por clamidia va a afectar los genitales, puede afectar pulmones, puede afectar tracto digestivo y puede, por una reacción inmunológica, afectar también las articulaciones como son las rodillas, los codos, los hombros, la artritis reactiva.
Entonces, tres grandes diferenciaciones: Clamidia psittaci, Trachomatis y Pneumoniae. Siempre me gusta revisar qué significan las palabras desde su origen. Entonces, clamidia viene del griego clamidos, que quiere decir encapotado, o sea, cubierto del clima, cubierto de la lluvia en particular. Entonces, es una bacteria encapotada, cubierta, con un proceso rugoso que la cubre. Tracoma quiere decir proceso rugoso o áspero. Entonces, ahí más o menos tenemos la etimología de la palabra Clamidia trachomatis. Sí, como les mencionaba, tenemos varios subtipos. Tenemos A, B y C que van a afectar específicamente, por ejemplo, a los ojos. Estos son los subtipos que queremos evitar que se transmitan de manera vertical de la mamá al bebé. La mamá con clamidia, así como veíamos en la infección por VIH, podemos evitar la transmisión vertical. En este caso también deberíamos evitar la transmisión vertical de clamidia porque justamente puede producir infecciones en los ojos en los niños. No tan grave como la infección en ojos por gonorrea, porque es así con más prevalencia deja ciegos a los niños. Pero sí puede dejar ciego en menor prevalencia la infección ocular por clamidia. ¿Sí? Los serotipos B, D, K se pueden transmitir también intraparto y también se pueden transmitir de las manos a los ojos. Si una persona se toca los genitales, tiene clamidia, se lo puede pasar a los ojos. O también mediante fomites, que son objetos inanimados, puede transmitirse la clamidia. ¿Sí? La clamidia psittaci, como les mencionaba, por medio de las aves, son aerosoles y produce esta enfermedad febril generalizada en todo el organismo. Y la clamidia pneumoniae, que genera infecciones respiratorias tipo neumonía. ¿Sí? Las cepas L1 a L3, estas imágenes son a computadora. Y lo que les quería mencionar es este que se llama linfogranuloma venéreo. Los ganglios linfáticos cercanos a los genitales se inflaman. Y esto es producido específicamente por las cepas L1 a L3 de Clamidia trachomatis. Si no les tengo tantas imágenes, no es mi estilo mostrar tan fuerte esto en ese sentido, pero sí les quería mostrar estas imágenes a computadora que son del linfogranuloma venéreo. ¿Sí? Producido por las cepas L1, L2 y L3. Y el tracoma, específicamente, hablamos de la infección en los ojos. Entonces, esto es una infección que va progresando a lo largo del tiempo y eventualmente puede generar esta catarata en el globo ocular, la cual eventualmente puede perjudicar la visión de la persona. Entonces, hoy en día hay medicamentos, la idea es asistir al médico para que no progrese de tal manera que perdamos la visión por una bacteria que fácilmente puede ser atacada. Sí, esta es la bacteria Clamidia trachomatis. Cuando está fuera de las células, ella ingresa a las células, comienza a replicarse en el interior y luego la célula se lisa o explota y vierte todas estas bacterias al exterior. Es una bacteria patógeno intracelular obligatorio, o sea, ella no puede cumplir su ciclo de vida fuera de las células. Tiene que ingresar a la célula para poder reproducirse y poder mantener sus funciones normales. Es un coco ovoide, quiere decir que tiene una forma de coco, es esférica. ¿Sí? Se puede transmitir de manera sexual, de manera perinatal, que quiere decir vertical durante el nacimiento, porque está este microorganismo en el canal de parto, entonces el niño lo va absorbiendo durante el momento del nacimiento. Fomites, que son objetos inanimados, y las moscas también. Nosotros por sentido común evitamos o deberíamos evitar la suciedad, la acumulación de basura, etc. Pero también hay que saber, o sea, es bueno saber específicamente qué enfermedades se transmiten mediante las moscas. En este caso hablamos de Clamidia trachomatis. Mediante las palomas, Clamidia psittaci, como mencionábamos, ¿sí? Entonces hay un motivo de por qué hay una reacción visceral de asco hacia la suciedad, hacia la basura. Es por la transmisión de estas enfermedades de microorganismos. ¿Sí? Es un microorganismo gram negativo. En el estudio de las bacterias hay una gran división. Bacterias gram positivas, que quiere decir que bajo la tinción especial de gram, un color especial que se las tiñe, se tornan de un color en particular. Si es que reaccionan de manera positiva, son gram positivos, y si no reaccionan ante la tinción de gram, son gram negativos. A partir de eso sabemos qué antibióticos mandar, entre otros datos.
¿Sí? Entonces es un gram negativo que necesita una temperatura entre 35 y 37 grados para vivir. Por eso el contacto es persona a persona o mediante fomites que sean utilizados, más que nada hablamos de juguetes sexuales, en este caso los fomites. ¿Sí? Con utensilios de cocina, platos, no deberíamos tener ningún problema porque se necesita la temperatura para que la clamidia pueda mantenerse viva. ¿Sí? Es un microorganismo que necesita del aire también para vivir, o sea que se llama que es un microorganismo aerobio. Y aquí podemos observar una célula, cómo tiene la clamidia trachomatis adentro, la cual se está multiplicando y luego evidentemente va a explotar esta célula y se va a verter todo el contenido de las bacterias en el tejido circundante. Entonces afecta genitales, tracto urinario, ojos, vías respiratorias y tubo digestivo. ¿Sí? En el caso específico de la clamidia trachomatis, el humano es el único hospedador. En otras cepas puede estar en animales, pero en este caso en particular solamente en humanos. ¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro? Sí. Para los que les gustan estos datos específicos, estas bacterias, clamidia trachomatis, no tienen mitocondrias. Ellas no pueden producir sus propias energía. Necesitan utilizar las otras células para producción de energía. No tienen mitocondrias, es un dato que llama la atención en las clamidia trachomatis. Sí. Parásito energético inclusive, porque le roba la energía a la célula que la hospeda. Entonces aquí podemos observar cómo entra el cuerpo elemental, que es la forma infecciosa de la clamidia, ingresa en las células epiteliales, se transforma del cuerpo elemental en lo que se llama un cuerpo reticulado, que es aquel que comienza a dividirse en gran medida, ya llega a un punto de madurez en el cual el cuerpo reticular regresa a convertirse en cuerpo elemental y luego estos cuerpos elementales son liberados en el tejido circundante. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una imagen por microscopía electrónica de una imagen real del cuerpo reticular, el cual contiene todas estas clamidia trachomatis y la célula que sería toda esta. Vemos cómo tenemos cuerpos reticulares por todos lados que van a afectar a la célula que la hospeda. ¿Sí? Entonces lo mismo con más imágenes, lo que les quería resaltar aquí es la lisis de la membrana celular y la liberación de todas las componentes de la célula, incluyendo con la muerte de la misma. ¿Sí? Y esto va a afectar evidentemente la vagina, el cérvix, el epidídimo, la próstata, entre otros sitios. Y aquí tenía una imagen de la reacción inmunológica, porque a veces hay personas que generan una artritis reactiva, una inflamación de las articulaciones, especialmente de las rodillas y de las caderas. Y esto no es porque la bacteria esté presente aquí, sino por una reacción inmunológica agresiva post-infección. Entonces se le llama artritis reactiva, o síndrome de Reiter también se le llama, ¿sí? Bien, aquí podemos ver una imagen del aparato reproductor femenino, cómo tenemos la endometritis, que es la inflamación del endometrio. La capa que debería recibir al óvulo fecundado comienza a inflamarse. Esto va a dificultar eventualmente la fertilidad también. Y la artritis reactiva también viene con uveitis, que sería una inflamación de ciertas partes del globo ocular. ¿Sí? Esta artritis reactiva que les menciono que afecta a las articulaciones viene con uveitis, conjuntivitis y artritis. Es una triada clásica que se menciona en la medicina. La enfermedad pélvica inflamatoria, si la infección por clamidia no es tratada por años, esta va a inflamar todos los órganos que están en la pelvis de la mujer y esto va a afectar su fertilidad. También va a aumentar el riesgo de embarazos ectópicos, que quiere decir un embarazo que no ocurre en el endometrio, en el útero, donde debería, sino que ocurre en otro sitio del cuerpo de la mujer. Y esto va a poner incluso en peligro la vida del feto, pero también en peligro la vida de la mujer. ¿Sí? Entonces, la clamidia trachomatis es una de las enfermedades que producen enfermedad pélvica inflamatoria. Esto como dato clave quisiera mencionarles. La enfermedad pélvica inflamatoria es la inflamación de la pelvis producida por infecciones. Y esto de aquí genera infertilidad con el paso del tiempo. ¿Qué tipo de enfermedades o qué tipo de patógenos producen esta enfermedad inflamatoria?
Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalum, Streptococcus, Staphylococcus. Lo que les quería mencionar es que clamidia es una de las bacterias que produce enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Sí? Y esta enfermedad pélvica inflamatoria puede ser también subclínica, puede no haber dolor, no haber enrojecimiento del área, pero estar presente. ¿Sí? Entonces, la Chlamydia trachomatis puede afectar, como les mencionaba, el endometrio, también puede afectar las trompas de falopio, generando embarazos ectópicos e infertilidad. Aquí les quiero mencionar un tema. Estas son las trompas de falopio. Si aquí hay lesiones, puede ser que el óvulo fecundado se salga de esta área y ya no haya un embarazo normal en el útero, sino que haya un embarazo ectópico, que quiere decir fuera del útero. Y esto puede ser producido por las lesiones dadas por la clamidia a nivel de las trompas de falopio. ¿Sí? La transmisión vertical es algo que queremos evitar, transmisión de la mamá al bebé durante el momento del nacimiento. Algunos signos y síntomas de la clamidia: eyaculación con dolor, dolor al momento de la relación sexual, descarga de secreciones a nivel del pene, a nivel de la vagina, la inflamación testicular, que puede resultar que puede ser epididimitis, la inflamación del epidídimo, que le puede generar al hombre infertilidad. También puede generar sangrados irregulares en cuanto a la menstruación en la mujer. Algunos signos y síntomas. ¿Sí? Entonces, lo mismo: dolor al orinar, dolor en los testículos, inflamación testicular, picazón en los varones. En las mujeres, cambios en el periodo menstrual, descargas de fluidos a nivel vaginal, periodos irregulares, etc. Y aquí nuevamente ilustraciones de cómo a nivel del cérvix podemos tener la infección, o a nivel del pene también podemos tener la secreción, en este caso purulenta. El pus lo que contiene son los glóbulos blancos y las células muertas que están siendo licuadas y expulsadas. Entonces tenemos estas secreciones a nivel de los genitales. Y en los niños tenemos conjuntivitis, tenemos eosinofilia, que los eosinófilos son unos tipos específicos de glóbulos blancos que se ven elevados en la infección por clamidia. Entonces, si vemos en el examen de sangre los eosinófilos elevados, podemos ir apuntando a qué tipo de infección podría tratarse. ¿Sí? Estas infecciones pueden ser afebriles, sin fiebre, pueden tener taquipnia, que quiere decir respiración profusa y rápida en el bebé, una tos que la describen como en metralleta, neumonía. ¿Sí? Y también, y lo que destaca aquí es la eosinofilia en examen de sangre. Ahora, las infecciones de vías urinarias a veces son difíciles de diferenciar unas de otras. Por ejemplo, encontré esta imagen que mencionaba los síntomas de la clamidia y los síntomas de la gonorrea. Dolor al orinar, los dos. Descarga del pene o de la vagina, o sea, descarga de fluidos, los dos. Dolor testicular o abdominal, las dos. Y cambios e irregularidades en el periodo menstrual, las dos. Por este motivo, las infecciones de vías urinarias y las infecciones de genitales deberían ser tratadas por un médico, porque se pueden confundir unas con las otras y podemos dar antibióticos que no son los más específicos, generando una resistencia a los antibióticos como tal. Cada médico especialista va a dar el esquema que le resulte más conveniente para cada caso, pero solemos dar acitromicina cuando hay una afección ocular. Podemos también dar tetraciclina, eritromicina, doxiciclina. La doxiciclina especialmente para la parte ocular y también para la piel. Se debe tratar también a la pareja a la vez que a la persona afectada. ¿Sí? Entonces tenemos esquemas de tratamiento para mujeres, para la pareja, para la mujer embarazada y para los niños. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a la parte técnica. Quisiera comentar un poco sobre el uso de los métodos de barrera, porque nos protegen de los embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, el más común que conocemos es el preservativo masculino, pero también existe el preservativo femenino,
que lo podemos encontrar en los centros de salud. Entonces, esto es un llamado básicamente a dominar y estar por encima del instinto sexual. Saber que no podemos exponernos a enfermedades que van a perjudicar no solo nuestra vida, sino la de nuestra familia, nuestros seres queridos, y de maneras que pueden ser potencialmente muy graves. Hablamos de que la clamidia tiene tratamiento, pero por ejemplo un herpes o un VIH o un virus del papiloma humano son enfermedades más complejas sin tratamientos en la actualidad que sean efectivos para eliminarlas. Entonces, con eso les invito a la concientización sobre los métodos de barrera para evitar las transmisiones de infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Muchas gracias y hasta la próxima vez. Gracias.